Queridos hermanos, aquí estoy de nuevo con todos ustedes para compartir el Evangelio de este día y la reflexión que la palabra de Dios me suscita en el corazón para compartirles. Estamos en el jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 15, versículos del 1 al 10. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros. Luego, al llegar a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido». Os digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy nos encontramos con dos grupos de personas que están cerca de Jesús. Unos son los publicanos y pecadores, y los otros son los escribas y los fariseos. Pero hay dos actitudes totalmente opuestas en cada uno de estos dos grupos. Los publicanos y pecadores se acercan a Jesús para escucharlo. Los escribas y los fariseos para murmurar, para criticar. Sería bueno que nosotros nos pusiéramos a pensar, bueno, ¿y yo de qué lado estoy? Seguramente de aquellos que quieren escuchar al Señor. Y entonces ahí el énfasis no está tanto en lo que cada uno haya hecho en su vida, sino precisamente en la actitud que tiene ante el Señor, porque los publicanos y los pecadores, pues ya como su nombre lo dice, pecadores, eran personas que tenían cosas que habían hecho mal. Pero lo hermoso del Evangelio de hoy es que esas personas, aún con todo el mal que habían hecho, se acercan a Jesús para escucharlo. O sea que ellos en el fondo quieren una palabra del Maestro, una palabra del Señor, algo que toque lo más íntimo, que transforme sus vidas. Y seguramente si están allí es porque ya antes habían oído hablar del Señor, o ellos mismos ya le habían escuchado en otra ocasión y quedaron fascinados por su palabra. En cambio, ¿quiénes eran los fariseos, los que murmuraban, y los escribas? Pues los buenos, entre comillas, los que conocían las normas, los que conocían los mandamientos, los que eran cuidadosos del cumplimiento de todas estas normas. Recordemos, por ejemplo, la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo que dice: «Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como ese, yo no soy como los demás, ladrones, adúlteros, yo doy la 10ª parte de lo que me gano, ayuno 2 veces por semana». Es decir, que se justificaba, se sentía bueno. Hoy Jesús, ante esta actitud de unos que murmuran, que son los buenos, digámoslo así, y de los que escuchan, que serían los pecadores, que son los pecadores, pero que vienen con una actitud de apertura, ante esto Jesús presenta una parábola, la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y entonces, en esa parábola tenemos que leer qué dice el Señor. Eran 100 ovejas, pero se perdió una. Entonces el pastor deja las 99 y se va a buscar la oveja perdida. Esa oveja perdida es el pecador. Las 99 pues son aquellas personas que están haciendo lo que corresponde hacer, que se están esforzando todos los días, que cumplen, que hacen el bien, digámoslo de esa manera. Pero el pecador
el pastor va y lo busca, pero no busca y no lo busca y coge a la ovejita a palo, a golpearla, porque se ha alejado del redil, ¿no? Al contrario, la carga en sus brazos, eso es muy bello, ¿no? La pone sobre sus hombros, es bellísima esa imagen del buen pastor. Y no solamente eso, sino que está contento. Es el Señor el que está contento cuando va en busca del pecador que se deja acoger, que se deja abrazar, que se deja agarrar por el Señor. Y entonces está muy contento y llama a todos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la oveja perdida. Y luego dice el Señor en la parábola que en el cielo hay más alegría por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la mirada suya, la mirada del buen pastor, no la mirada del que juzga, del que mira y el que está haciendo juicios. Estos habían hecho juicios. Mira, es que Jesús, ese, hasta de una forma un poco despectiva, decía el Evangelio, ese come con publicanos y pecadores. Claro, cuando señalamos al otro y decimos con publicanos y pecadores, ya nos estamos poniendo automáticamente del lado de los buenos. Yo soy bueno, pero él se junta con los malos. ¿Cuántas veces nosotros también somos así en nuestros juicios? A veces tenemos frases como, por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. Y no necesariamente funciona esa frase. A ver, yo puedo pensar en un padre de familia, en una madre de familia que, por ejemplo, tiene un hijo y que el hijo empieza a andar por ahí, a estar con compañías de muchachos que se drogan. Entonces, claro, pues hay un riesgo muy alto de que ese hijo pueda caer en las drogas y entonces el padre y la madre también tendrán que ser cuidadosos. Y podríamos pensar, claro, si el hijo se junta con una persona que le gusta estudiar, que le gusta hacer deporte, que lleva una vida sana, muy seguramente también eso lo va a motivar. Y si se junta con personas que son drogadictos, quizás corre un riesgo grande de que también caigan las drogas. Pero esto depende mucho también de la formación en casa, porque el que consume las drogas a veces tiene un poco de conflictos. No necesariamente un hijo que tiene drogas es porque tiene unos malos padres. No podríamos hacer ese juicio porque nos podemos equivocar. Pero generalmente también hay un poco de vacíos. A veces los jóvenes, cuando se refugian en las drogas, a veces tienen familias desestructuradas, a veces pueden tener una ausencia de figura paterna o de figura materna, y entonces buscan como compensar en estas cosas pues aquello que falta. Y eso obviamente no es que yo los esté justificando, ni mucho menos, pero hay gente que también va a buscarlos y que a veces estas personas también se pueden hundir más porque los estigmatizamos, porque decimos, ese es un vicioso, ¿no? En Colombia decimos un poco esta expresión, un vicioso, un bazuquero, porque por el bazuco, ¿no? Un marihuanero, aquí en España dicen este fumaporros. Entonces, como que ya estigmatizamos y decimos, toda esa gente es mala. Y entonces con esos tenemos que tomar distancia. Y muchas veces lo que hacemos es que esas personas se terminen hundiendo, porque ya la persona de por sí tiene un poco de cosas, de dificultades internas para poderse aceptar, para poder reconocer su problema. Y si al mismo tiempo nosotros lo aislamos y entonces decimos, no, esa persona es como un desechable. Hay expresiones muy dolorosas que utilizamos también a veces en Colombia, ¿no? Cuando hay habitantes de la calle y la gente utiliza expresiones tremendas que no tienen nada que ver con el amor de Dios. O cuando alguien dice, es que ese es un desechable. No, nadie es desechable. Para Dios nadie es desechable. Desechable será una cuchilla de afeitar, que a propósito yo hace mucho tiempo que ni las uso. Ya ven cómo mi barbita va creciendo. Desde que comenzó la pandemia, la cuarentena, pues es como una forma externa mía, como de esto, ¿no? Cuando empezó la cuarentena, pues desde ese día dejé de afeitarme y bueno, esta barbita iba poco a poco. Pero decía, desechable puede ser algo que yo uso y que ya no sirve, o sea, que es para tirarlo, ¿no? Para echarlo luego a la basura. Pero los seres humanos nunca serán desechables. Esas expresiones las tenemos que cambiar nosotros de nuestro lenguaje, donde se utilizan. O aunque no lo digamos, hay gente que ya siempre mira mal al que tiene determinados problemas. Y Jesús
acoge, porque Jesús siempre ve en el otro la posibilidad de que se pueda restaurar. Nosotros somos los que ponemos etiquetas a la gente, como los fariseos, y a veces caemos en eso. Entonces le ponemos etiqueta, no, este es así, este no va a cambiar, este ya muere así. Tenemos expresiones muy coloquiales en Colombia: vaca ladrona no olvida el portillo, ¿no? Como que no, este ya es así. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, ¿no? Como que decimos eso. Y eso no es verdad. Y a veces el problema es que lo decimos o nos lo creemos, porque también a veces nos han dado tan duro en la vida en cosas y nos dicen: es que tú eres un bueno para nada, es que tú no sirves, es que tú no sé qué. Y siempre te están diciendo, ¿no?, como cosas negativas, y terminamos creyéndonos eso. Jesús cree en la persona que está haciendo cosas equivocadas, no porque el Señor les esté confirmando en su pecado. Ojo, no es que nosotros tengamos que pensar, bueno, sí, Jesús se juntaba con los publicanos y con los pecadores, pero es que Jesús, a él le daba lo mismo si esa persona se convertía o no se convertía. Es decir, Jesús se acercaba a ellos, pero no les hablaba del reino de Dios, no les invitaba a la conversión. Es decir, para Jesús era lo mismo si esa persona continuaba pecando. No. Jesús lo sana a las personas. Lo vemos en el Evangelio en muchos lugares, que le dice a las personas, al paralítico: tus pecados te son perdonados. Incluso antes de darle la sanación física, le dice: tus pecados te son perdonados, porque la mayor parálisis que tenía este hombre era la parálisis espiritual, que quizás también se somatizaba en su cuerpo. Quizás esa no sea la explicación más lógica del Evangelio, pero tiene sentido, ¿no? Entonces, Jesús cree siempre. Jesús espera que todos nosotros podamos convertirnos. Por eso sale a buscar a la oveja perdida, porque para nosotros de pronto la gente ya no tiene posibilidad de cambiar. Nosotros ya le ponemos una etiqueta a una persona y decimos: este es así y este muere así. Pues no, el Señor cree en nosotros y nos da la gracia, obviamente. Bueno, y esa actitud de ellos es muy bella en el Evangelio. ¿Son pecadores? Sí, pero tienen la actitud de la escucha, y cuando nosotros sabemos escuchar, entonces ya hay un camino hecho. Lo más difícil es cuando no queremos escuchar, cuando alguien se reafirma en su pecado, en su situación, y no quiere escuchar. Pero cuando en medio de estar hundido en el fango, estar con el agua al cuello, y soy capaz de poder buscar ayuda, de poder decir: Señor, auxilio, dame la mano, me estoy hundiendo, sálvame, pues ahí empieza el milagro. Por eso la actitud de estos de escuchar es grandiosa, porque ahí hay salvación cuando se escucha. En cambio, los otros murmuraban, porque los otros hacían ruido en su cabeza. ¿Cuántas veces nosotros pasamos pensando y rumiando y dándole vueltas y haciendo juicios y pensando mal del otro, y ni siquiera la otra persona se entera? Pero somos nosotros allá como una olla express, ¿no? Con la cabeza, dele y dele y dele. Entonces, estos están murmurando porque no escuchan al Señor, no están interesados en escuchar al Señor, solamente se escuchan a sí mismos, y entonces tienen allá toda su cosa en la cabeza. Qué bueno que nos descontamináramos de todas esas cosas que nos impiden poder ver claramente y escuchar. Entonces, en la parábola, la oveja perdida son esos pecadores. Y la moneda perdida, que la mujer también barre toda la casa hasta que encuentra la moneda, va y le dice a las amigas: alégrense que he encontrado la moneda que se me había perdido. Y dice el Señor en el Evangelio: los ángeles de Dios están más contentos por un pecador que se arrepiente. Imagínense eso, la fiesta tan grande en el cielo. Y es que aquí en el mundo también lo podemos ver cuando alguien ha conocido, por ejemplo, una persona que estaba, no sé, en la calle, que estaba sumido en las drogas, que hacía un poco de cosas mal hechas, y un día se recupera esa persona, se entra a una institución donde se desintoxica, y después un día te lo encuentras porque de pronto le habías perdido la pista, de pronto pues no estabas tú cerca, o por lo que sea, no sé, estás haciendo otras cosas, o esa persona se cambió de barrio, o tú ya no vives allá, bueno, y tú tenías noticias que esa persona, o cuando lo encontrabas por la calle, lo veías siempre mal. Y te contaba la familia: no, es que no se ha dejado ayudar, es que lo hemos intentado, pero no se puede, no se deja. Y entonces un día te lo encuentras, y te lo encuentras bien vestido, bien perfumado, te lo encuentras limpio, te lo encuentras bien, y te alegras. ¿Cómo no alegrarse? Claro, te alegras por esa persona que
se dejó ayudar, por ejemplo. Bueno, hermanos, entonces, ya terminando esta reflexión de hoy, pensemos en la alegría del cielo, la fiesta en el cielo por un pecador que se convierte. Ahí tenemos una gran misión nosotros. Primero, no pensar que nosotros ya somos santos y que entonces los pecadores son los demás. Mientras más me humillo, mientras más me reconozco pecador y necesitado de la misericordia del Padre, más Dios puede obrar en mí. Cuando una persona reconoce que está enferma, pues ya hay posibilidades de curarla. Cuando voy al médico, le tengo que decir al médico toda la verdad. Tengo que decirle dónde me duele, qué es lo que me cae mal, qué comidas me hacen daño. O sea, para que el médico pueda tener una idea. Pero si yo no reconozco que estoy enfermo o no voy al médico, pues entonces ¿cómo me puede ayudar? Y si yo no le digo sinceramente qué me duele y qué dificultades tengo. Entonces, reconocerme pecador, necesitado del amor y de la misericordia del Señor. Y con respecto a los demás, también pensar, si voy haciendo un camino que todos los días tengo que estar en esa conversión constante, también pensar en que puedo hacer tanto por otros. Orando. No se pierde ni una oración, ni un Padre Nuestro, ni un Ave María. No se pierde nunca por la conversión de un pecador, aunque no lo conozcamos, aunque no sepamos, pero el Señor puede dar la gracia a esa persona que está en cualquier lugar del mundo y yo estoy haciendo una oración por esa persona. ¿Cuántas veces el Señor toca el corazón a alguien que estaba sumido en el pecado y un día pasa por un templo y de pronto la puerta está abierta y entra y no están en misa, por ejemplo, pero se sientan en un banquito por allá atrás y se queda mirando y siente que ahí hay una atmósfera, un ambiente, que hay algo especial, que rompe lo que hay por la calle, ¿no? Ahí hay silencio y esa persona de pronto entra y se siente tocada por ese silencio. O entra y están en la adoración al Santísimo y quizás no tiene formación sobre todas estas cosas, no tiene formación y ni siquiera sabe y dice, ve qué bonito lo que se ve allá, que se ve allí iluminado y quizás no sabe qué es el Santísimo Sacramento porque a veces hay poca formación en eso, en mucha gente que de pronto hace mucho no va a la iglesia o nunca han ido. O un canto que está sonando, o en la Santa Misa pasó por allí y entró, o llegó a sus manos un libro, o no sé, o un canto, va por ahí, escucha una canción, o cualquier cosa. Es que el Señor se vale de todo. Y esas gracias que el Señor da, porque no solamente esa persona ve eso, sino que lo que ve o el lugar donde está, siente por dentro algo que lo movió. Y le viene una certeza de algo que antes, por más que reflexionara y le metiera razón y tal, no encontraba. Pero el Señor lo tocó con la gracia. Porque así es el Señor. Por eso vamos a pedir, hermanos, por la conversión. Y quisiera terminar esta reflexión haciendo también alusión a la primera lectura de hoy, que es bellísima y aunque no la leí, no la voy a leer toda, pero está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos 3 al 8, pero voy a hacer así un resumen rápido. En este trozo de esta carta está diciendo San Pablo que él antes se sentía orgulloso de pertenecer al pueblo judío, de pertenecer a los fariseos, de pertenecer a la tribu de Benjamín, de haber sido circuncidado cuando tenía 8 días, según la costumbre de los judíos. O sea, eso era todo lo que a él lo llenaba de orgullo, como de pertenecer al pueblo judío. Y luego reconoce que él fue perseguidor de los creyentes, de los cristianos, los persiguió. Pero luego tuvo un encuentro personal con el Señor. Y es bellísimo lo que dice al final de la lectura de hoy, porque cuando se encuentra con el Señor, pues sencillamente siente que todo es nada, es decir, todo lo considera basura con tal de poseer a Cristo. Les quiero leer esta última parte. Pero lo que antes consideré ganancia, es decir, el ser pueblo judío, el pertenecer a los fariseos, pero lo que antes consideré ganancia lo tengo ahora por pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él perdí todas las cosas, incluso las tengo por basura para ganar a Cristo. Qué especial esto, hermanos, estas frases de San Pablo. Todo lo considero basura
nada con tal de poseer a Cristo, la sublimidad del conocimiento de Cristo. ¿Y qué nos dice San Juan en el Evangelio? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Pero ese conocimiento de Jesús no es el conocimiento intelectual, no es el conocimiento de los libros, aunque sea muy importante estudiar, obvio, claro que sí, pero no es el conocimiento intelectual, como cuando yo me puedo volver especialista en Gabriel García Márquez o me puedo volver especialista en cualquier personaje de la historia, porque leo tanto sobre ese personaje que sé cuándo nació, cuándo se murió, qué hizo, con quién se casó, cuántos hijos tuvo. No, no es ese tipo de conocimiento, de datos, de información. Es el encuentro personal con el Señor. Maestro, ¿dónde vives? Ven a ver. Vengan y vean. Le preguntaron dos discípulos al comienzo, Maestro, ¿dónde vives? ¿Y qué dijo el Señor? Vengan y vean. No les dijo, mire, aquí les presento este libro que escribí con mi biografía, o aquí les doy la dirección de mi casa para que vayan a tomar cafecito conmigo cuando quieran. No, no. El Señor les dijo, vengan y vean. Es decir, hagan experiencia de encuentro con el Señor. Bueno, queridos hermanos, para no extenderme más, pues espero que esta reflexión les llegue al corazón. Y bueno, yo les quiero pedir que me ayuden para que este canal vaya creciendo. Ya vamos en 5.160 suscriptores. Entonces yo les quiero invitar que si les ha gustado este vídeo y todavía no se han suscrito, hay en la parte derecha del vídeo hay un lugar para suscribirse, entonces se pueden suscribir ahí y por favor activar la campanita para que estén siempre actualizados de todo lo que yo suba en este canal y ojalá lo puedan compartir también con otras personas en redes sociales o por WhatsApp. Bueno, Dios les pague, el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.